Me lancé al vacío de sus ojos, gritando en silencio mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo pudiste exponerme así? Marta. Ante todos. Como si mi coquetería fuera un crimen. Le espeté con la voz quebrada, sintiendo el peso de años de secretos aplastándome el pecho. En ese instante, el dolor se transformó en una revelación ardiente, estaba enamorada de ella. Y esa traición era el espejo cruel de mi propia cobardía. Era una mañana calurosa en Granada, donde el sol se filtraba a través de las persianas de la redacción de Granada Hoy, el periódico local donde trabajábamos Marta y yo. Ana, siempre había sido la extrovertida, la que sonreía a todos. Coqueteaba con un guiño inocente para romper el hielo en entrevistas o reuniones. Pero ese día, todo cambió. Marta, mi compañera de comunicaciones. La mujer de ojos profundos y sonrisa reservada que había sido mi confidente durante 3 años. Me miró con una frialdad que no reconocí. Ana, ¿por qué siempre juegas con la gente? Tus flirteos no son inofensivos, Yeren. Me dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que el resto de la oficina la oyera. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué me exponía así? ¿Qué había cambiado en ella? En mi mente, un torbellino de pensamientos se arremolinaba. ¿Era celos? No. Eso sería ridículo. Marta y yo éramos amigas. Nada más. O al menos, eso me repetía a mí misma cada noche, cuando recordaba sus risas en las tapas de los bares de Albaicín. O como sus dedos rozaban los míos al pasarme un café. Pero en Granada, donde las tradiciones pesan como las piedras de la Alhambra, admitir que sentía algo más por una mujer era como desafiar al viento del sur, impredecible y potencialmente destructivo. Me tragué el orgullo y respondí con una broma forzada, venga. Marta. Solo es mi forma de ser. No seas tan seria. Pero dentro de mí, una voz susurraba, ¿y si ella siente lo mismo? ¿Y si esta exposición es su manera de protegerme de mí misma? El día transcurrió en una niebla de reuniones y correos. Marta evitó mi mirada. Y yo me sumergí en el trabajo, escribiendo sobre el festival de flamenco que se avecinaba. Pero en los momentos de silencio, mi mente volvía a ella. Recordaba nuestra primera entrevista juntas, en las calles empedradas del Sacromonte, donde gitanos bailaban con pasión desbordante. Marta había dicho, Ana, tú eres como el flamenco, intensa, impredecible. En ese entonces, lo tomé como un cumplido. Ahora, se sentía como una advertencia. ¿Por qué me dolía tanto su juicio? Era porque, en el fondo, ¿sabía que mis coqueteos eran una máscara para ocultar mi atracción por ella? Me aterrorizaba la idea de perderla, de que nuestra amistad se rompiera por algo que ni siquiera había nombrado. Por la tarde, salí a caminar por el Paseo de los Tristes, junto al río Darro, donde el agua murmuraba secretos antiguos. Pensé en mi familia, en mi madre devota que rezaba en la catedral cada domingo, y en cómo le rompería el corazón si supiera que mi corazón latía por una mujer. En España, en esta Andalucía conservadora, el amor como el mío aún se susurraba en sombras. Marta, con su herencia gitana mezclada con raíces modernas, parecía más libre. Pero, ¿lo era?
Su exposición pública de mi coquetería me hacía dudar. ¿Estaba proyectando sus propios miedos? Me detuve frente a la Alhambra, elevándose majestuosa. Y me pregunté qué pasaría si le dijera la verdad. ¿Me rechazaría? ¿O me abrazaría en este caos? Regresé a la oficina con el corazón pesado. Marta estaba allí, tecleando furiosamente. Me acerqué, fingiendo normalidad. Oye, ¿tomamos un café después? Para aclarar las cosas. Ella levantó la vista. Y por un segundo, vi vulnerabilidad en sus ojos. Está bien, Ana. Pero no más juegos. Asentí. Pero dentro de mí. ¿El conflicto rugía a juegos? Si supiera que cada sonrisa era un grito ahogado de amor. Esa noche, en mi pequeño apartamento en el Realejo, me tumbé en la cama, el techo. ¿Por qué me expuso? ¿Es que me odia? ¿O es que me quiere tanto que le duele? Las lágrimas rodaron silenciosas. No sabía que esto era solo el comienzo de una tormenta que arrasaría todo. Al día siguiente, la tensión se intensificó. En una reunión editorial, Marta mencionó casualmente un rumor sobre mí. Ana es experta en encantar fuentes. Pero a veces cruza líneas. Todos rieron. Pero yo sentí una puñalada. ¿Por qué insistía? En mi interior. El enojo crecía. Marta. ¿Qué te pasa? ¿Quieres destruirme? Pensé. Mientras respondía con una sonrisa falsa. Después, la confronté en el pasillo. Basta. ¿Por qué me haces esto? Ella se sonrojó. ¿Por qué te estás lastimando? Ana. Y a los demás. Pero sus ojos decían más, dolor. Celos quizás. Ese fue el momento en que lo supe, estaba enamorada de ella. La revelación me golpeó como un rayo en la Sierra Nevada. Todo encajaba, mis coqueteos eran distracciones para no enfrentar esto. Pero el miedo me paralizaba. En Granada, donde el catolicismo y la tradición flamenca se entretejían. ¿Cómo podía amar a una mujer? Recordé historias de amigas que habían sido marginadas. Familias rotas. ¿Y si Marta me rechaza? ¿Y si esto es solo mi imaginación? Me refugié en el trabajo. Pero cada mirada suya era una tortura. Por la noche, soñé con besarla bajo las estrellas del Generalife. Pero desperté sudando. Aterrorizada. El conflicto interno me consumía, amar o huir. Elegí callar. Pero el secreto pesaba más cada día. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. En la redacción, Marta y yo nos movíamos como sombras, evitando el contacto directo. Pero cada roce accidental enviaba ondas de electricidad a mi alma. ¿Por qué no puedo simplemente decirle? Me preguntaba en silencio mientras revisaba artículos sobre la Semana Santa granadina, donde las procesiones reflejaban mi propio calvario interior. El dolor de su exposición pública aún ardía, me sentía traicionada. Expuesta como una herida abierta ante colegas que ahora me miraban con curiosidad mal disimulada. Pero debajo de eso, el amor crecía. Un amor prohibido en mi mente. Alimentado por años de complicidad. Una tarde, durante una pausa, Marta se acercó a mi escritorio. Ana. Lo siento si fui dura. Es que me preocupa verte así.
Su voz temblaba ligeramente. Y por un instante creí ver en sus ojos el reflejo de mi propio tormento. ¿Preocupada? ¿O celosa? Pensé. Mi corazón latiendo con fuerza. Respondí con frialdad, no pasa nada. Marta. Solo soy yo siendo yo. Pero dentro. Gritaba, te quiero. ¿No lo ves? Esa noche. Caminando por las cuestas del Albaicín. Con el aroma de jazmín flotando en el aire. Me detuve en un mirador. La alhambra iluminada parecía burlarse de mí, grandiosa. Inalcanzable. ¿Cómo puedo amar a alguien que me hiere así? ¿Es esto amor? ¿O masoquismo? El conflicto se profundizó cuando recibí una invitación a una fiesta en casa de un colega. Marta estaría allí. Me debatí horas, ir y enfrentar el fuego. O quedarme en casa. Ahogada en soledad. Elegí ir. Vestida con un vestido rojo que recordaba el pasión del flamenco. Al llegar. La vi, Marta. Radiante en un atuendo sencillo. Charlando con otros. Nuestras miradas se cruzaron. Y el mundo se detuvo. Me acerqué. Fingiendo casualidad. Buenas noches. ¿Todo bien? Ella sonrió débilmente, sí. Ana. ¿Y tú? Pero sus ojos decían, te extraño. Bailamos un poco. Al ritmo de una guitarra. Y en ese momento. Sentí la urgencia de confesar. Pero el miedo ganó, ¿y si me rechaza? ¿Y si destroza nuestra amistad? La noche avanzó. Y el alcohol soltó lenguas. Un compañero bromeó sobre mis conquistas. Y Marta intervino, dejadla en paz. Ana es más que eso. Su defensa me conmovió. Pero también me confundió. ¿Por qué me protege ahora? ¿Después de exponerme? Más tarde. En un rincón. Le pregunté directamente, Marta. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me expusiste? Ella suspiró. Mirando al suelo. Porque vi cómo coqueteabas con esa nueva pasante. Y me dolió. Pensé que te ayudaría a parar. El impacto fue brutal, ¿celos? Mi mente giró. Entonces sientes algo, pensé. Pero dije, no es tu asunto. Dentro. El amor y el enojo chocaban como olas en la costa tropical. Regresé a casa esa noche. El corazón en llamas. En mi diario. Escribí, Marta. ¿Por qué me torturas? Tu traición es un velo para tu propio miedo. Pero yo te amo. Y eso me aterra más que nada. Al día siguiente. En el trabajo. Un rumor corrió, alguien había visto a Marta con una exnovia en un bar. El celos me invadió como un veneno. ¿Es eso? ¿Me expone porque está con otra? Confrontarla fue inevitable. En la sala de descanso. Le dije, oí sobre tu cita. Felicidades. Ella palideció, Ana. No es lo que piensas. Pero el daño estaba hecho. Me fui. Lágrimas quemando mis ojos. ¿Cómo puedo amar a alguien que juega conmigo? El secreto de mis sentimientos se volvía insoportable. Pensé en mi abuela. Que me contaba historias de amores imposibles en la posguerra española. Donde el deber primaba sobre el corazón. ¿Soy yo una cobarde como aquellos? En una procesión de Semana Santa. Rodeada de capirotes y velas.
Recé en silencio, dame fuerza para enfrentar esto. Pero el conflicto interno crecía, confesar y arriesgar todo. O enterrar el amor y sufrir en silencio. Elegí el silencio. Pero cada día era una agonía mayor. Entonces llegó el giro, una llamada de mi madre. Ana. Ven a casa. Tu padre está enfermo. En el hospital de Granada. Vi la fragilidad de la vida. ¿Y si pierdo a Marta sin decirle nada? Pensé en sus risas. En cómo me apoyaba en deadlines. El amor se intensificó. Pero con él. El miedo al rechazo social. En España. El matrimonio igualitario existía. Pero en familias como la mía. Era tabú. ¿Vale la pena el riesgo? La visita al hospital marcó un antes y un después. Viendo a mi padre postrado. Con tubos y monitores. El peso de los secretos no dichos me aplastó. ¿Cuánto tiempo perdí fingiendo? Me pregunté. Mientras mi madre lloraba a mi lado. En ese momento de vulnerabilidad. Decidí que no podía seguir así con Marta. Al salir. La llamé, necesito verte. Es importante. Ella accedió. Y nos encontramos en el jardín del Generalife. Donde las fuentes susurraban promesas eternas. Pero el encuentro fue un desastre. Marta. Tu exposición me dolió porque. Porque te quiero. Más que como amiga. Las palabras salieron como un torrente. Y su rostro se congeló. ¿Qué? Ana. No. No puedo. Su rechazo fue un cuchillo en el pecho. Lágrimas brotaron, ¿por qué? ¿Es por tu ex? ¿O por miedo? Ella negó con la cabeza, es complicado. Mi familia. ¿Y tú con tus coqueteos? ¿Cómo confiar? El entendimiento llegó tarde, su exposición era un acto de autodefensa. Nacida de sus propios sentimientos reprimidos. Pero el daño era profundo. Me fui corriendo. El corazón hecho trizas. ¿Cómo pude ser tan ciega? Ella me quiere. Pero el miedo nos separa. Esa noche. En mi apartamento. El llanto fue interminable. Marta. ¿Por qué nos traicionamos mutuamente con silencios? Los días siguientes fueron un infierno emocional. En el trabajo. Nos evitábamos como plagas. Rumores corrían, Ana y Marta pelearon por algo personal. El conflicto interno me devoraba, luchar por ella. ¿O rendirme? Recordé una anécdota de mi juventud. En las fiestas de las cruces. Donde bailé con una chica en secreto. Solo para ser juzgada después. ¿Es esto mi destino, amar en sombras? Una noche. Recibí un mensaje de Marta, lo siento. Hablemos. Mi esperanza renació. Pero con ella. El terror. Nos encontramos en un café del centro. Con el bullicio de turistas alrededor. Ana. Yo también siento algo. Pero mi pasado. Fui traicionada por una mujer. Y tu coquetería me recordó eso. Su confesión fue un bálsamo y una herida. ¿Por qué no lo dijiste antes? Tu exposición me humilló. Lágrimas rodaron por sus mejillas, tenía miedo de perderte. En ese momento. El amor se mezcló con rabia. ¿Perderme? Casi lo haces.
Nos abrazamos. Pero el abrazo era tenso. Cargado de dudas. ¿Dentro de mí podemos superar esto? ¿O es una ilusión? El alto trazo llegó inesperado, una colega. Envidiosa. Filtró un email privado donde Marta admitía sus sentimientos por mí. La oficina estalló en chismes. Lesbianas en el equipo. Susurraban. El escándalo me golpeó como un terremoto. Mi familia se enteró, mi madre llamó histérica a Ana. ¿Es verdad? ¡Qué vergüenza! El rechazo familiar fue devastador. ¿Por qué? Dios. ¿Por amar? Marta. Aterrorizada. Negó todo públicamente, solo somos amigas. Su traición final me rompió. ¿Cómo pudiste negarme? Pensé. El dolor convirtiéndose en furia. Sola en mi habitación. El monólogo interno fue un vendaval, Marta. Tu cobardía es peor que cualquier exposición. Te amé con todo. Y me vendiste por miedo. ¿Soy yo la tonta por creer? Decidí confrontarla una última vez. En su casa. En el barrio gitano. Le grité, me traicionaste. ¿Era todo una mentira? Ella lloró, no. Ana. Tengo miedo. Mi familia me desheredaría. Su vulnerabilidad me ablandó. Pero el enojo persistía. ¿Y yo? ¿Mi dolor no cuenta? Salí. El corazón en pedazos. El conflicto alcanzó su pico, renuncié al trabajo. Incapaz de verla. En las calles de Granada. Me sentía perdida. ¿Vale el amor tanto sufrimiento? Pensé en huir a Madrid. Empezar de nuevo. Pero el amor no se iba, persistía como el eco de un cantejondo. Una noche. Soñé con reconciliación. Pero desperté en lágrimas. El peso emocional era abrumador. Una mezcla de PHNN y empatía por su miedo. Los meses siguientes fueron un purgatorio de soledad y reflexión. Sin trabajo. Me refugié en casa de una tía en las afueras de Granada. Donde las montañas de Sierra Nevada me recordaban mi propia frialdad interior. Cada día. El recuerdo de Marta's traición me atormentaba, ¿cómo pudo negarme ante todos? ¿Era su amor real? ¿O solo un capricho? El monólogo interno no cesaba, Ana. Fuiste ingenua. Tus coqueteos te delataron. Pero su cobardía te destruyó. Intenté escribir. Pero las palabras salían teñidas de amargura. En las noches. Caminaba por senderos solitarios. Gritando al viento ¿por qué el amor duele tanto? Una carta llegó inesperada, de Marta. Ana. No puedo vivir con esto. Te extraño. Mi negación fue un error. Nacido del pánico. Mi familia sabe ahora. Y aunque duele. Elijo la verdad. El impacto fue sísmico. ¿Es tarde? ¿Puedo perdonarla? El conflicto rugía, el perdón versus el orgullo herido. Recordé nuestra primera vez en la Alhambra. Riendo bajo las arcadas nazaríes. Y el amor resurgió. Pero con él. El miedo, ¿y si me traiciona de nuevo? Decidí responder. Nos encontramos en el mirador de San Nicolás. Con vistas a la Alhambra al atardecer. Ella llegó temblando. Ojos hinchados. Ana. Lo siento. Mi exposición inicial fue por celos, mi negación.
Por terror. Te amo. Sus palabras fueron un torrente emocional. Lágrimas mías, ¿cómo confiar ahora? Me rompiste. Nos sentamos. Hablando horas. Su historia salió, una infancia en un barrio conservador. Una ex que la abandonó, dejando cicatrices. Tu coquetería me recordó mis inseguridades. Admitió. Empatía surgió, fui yo quien la lastimé primero. Sin saber. El abrazo vino natural. Cargado de perdón tentativo. Pero el camino era espinoso. Mi familia aún no aceptaba, llamadas tensas con mi madre, Ana. Piénsalo bien. Esto no es natural. El dolor familiar me desgarraba, renuncio a ellas por amor. Marta enfrentaba lo mismo, su hermano la ignoraba. Juntas. Lloramos por las pérdidas. Quizás el amor verdadero requiere sacrificio. Pensé. Nuestras conversaciones se volvieron profundas. Explorando miedos compartidos. Marta. ¿Valemos la pena? Ella, sí. Porque sin ti. Soy media persona. Un alto trazo más, una manifestación por derechos LGBT en la Plaza Nueva. Fuimos juntas. Manos entrelazadas por primera vez en público. El miedo nos atenazaba. Pero el orgullo crecía. Un conocido nos vio. Y el chisme volvió. Pero esta vez. Lo enfrentamos unidas. No más secretos. Dijimos. El peso emocional era intenso, PHNN por la sociedad. Pero empatía mutua. En casa. Susurré, te perdono. Porque te entiendo. El amor se fortalecía en la adversidad. Sin embargo, la duda persistía. ¿Y si falla de nuevo? En terapias secretas. Exploramos nuestras psiques. Marta admitió, tu revelación me asustó porque reflejaba la mía. Tu traición me hizo dudar de mí. El proceso era doloroso. Pero catártico. Granada. Con su mezcla de culturas árabe, cristiana, gitana nos recordaba que el amor trasciende barreras. Una noche. Bajo las estrellas. Prometimos, juntas. Contra todo. El clímax emocional llegó con una visita a mi familia. Mi madre. Rígida al principio. Vio nuestro amor genuino. Ana. Si te hace feliz. Dijo con voz quebrada. Lágrimas de alivio. Marta's familia fue más dura. Pero un tío intervino, el amor es amor. El perdón familiar fue un bálsamo. Dentro de mí, finalmente. La paz. Pero el viaje nos había cambiado, más fuertes. Más profundas. Con el tiempo. Nuestra relación floreció en medio de las cicatrices. Encontramos un nuevo trabajo en una revista progresista en Granada. Donde nuestra historia inspiraba a otros. Pero el peso emocional nunca desaparecía del todo, era un recordatorio de nuestras batallas. ¿Vale la pena? Me preguntaba en momentos de duda. Pero la respuesta siempre era sí. Marta's ojos. Ahora llenos de confianza. Me anclaban. Ana. Tu coquetería era tu armadura, la mía. El silencio. Juntas. Somos invencibles. Un día. En el aniversario de nuestra reconciliación.
Caminamos por el Carmen de los Mártires. Jardines ocultos de belleza serena. Allí, ante una fuente, nos prometimos eternidad. No un anillo, sino palabras, a pesar de traiciones y miedos. Elegimos amarnos. El momento fue puro, cargado de emoción. Dentro de mí. El monólogo final, Marta. Tu exposición fue el catalizador de nuestra verdad. El dolor nos forjó. Y ahora, el amor prevalece. La sociedad granadina, con su mezcla de tradición y modernidad, nos aceptó gradualmente. Amigos nos apoyaron, algunos se alejaron. Pero el vacío se llenó con nuevas conexiones. En fiestas flamencas, bailábamos juntas, nuestros pasos reflejando la pasión reconquistada. Mi familia, aunque lenta, se abrió, cenas incómodas se volvieron cálidas. Marta's hermano llamó, lo siento. Os quiero. El perdón fue el cierre humano. Pero no todo fue idílico. Recaídas emocionales venían, noches de llanto por recuerdos. ¿Por qué nos lastimamos tanto?, preguntaba. Ella, porque el amor profundo duele profundo. Nuestra terapia continuó, profundizando en psiques heridas. En España, donde el orgullo crece, nos unimos a causas, transformando dolor en acción. Somos más que nuestra historia, decíamos. El final llegó no como un clímax dramático, sino como una paz ganada. En una terraza con vistas a la Alhambra, bajo un sol poniente, nos besamos suavemente, un beso de almas unidas. El mundo, con sus juicios, se desvanecía. Dentro de mí, este amor, nacido de traición y revelación, es mi redención. Granada, testigo de nuestra odisea, nos bendecía con su eterna belleza. Y así, en la quietud de la noche andaluza, supe que el amor verdadero no es perfecto, sino resiliente. Marta y yo, dos mujeres rotas y reconstruidas, encontramos humanidad en el caos. El conflicto nos había hecho más fuertes. El perdón más sabias. ¿Listas para el futuro?, pregunté. Ella sonrió, siempre. Mi amor. El corazón. Finalmente. En paz.